Mi nombre es Pedro Hernández Flores. ¿Y de dónde es? Soy originario de la comunidad del General Emiliano Zapata, municipio de Atlapesco, Hidalgo. ¿Y cuándo se fue usted a Oaxaca? Hemos estado en algunas reuniones en Oaxaca con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, algunas reuniones pues de allá de filiales, ¿no?, de las organizaciones de derechos humanos. Pues hemos conocido pues la capital, pero no así en las comunidades. Una vez entramos en una reunión, pero ya tiene años, fue en los 80, nos invitaron a una reunión los sacerdotes, ¿no?, de aquí de Cename, del Centro Nacional de Apoyos a los Pueblos Indígenas, ¿no? Nos invitaron, fuimos con una de los abogados allá en Poxmetacán, ahí con los mijes. Pues conocimos pues la situación que están ellos, pues la vida, y pues dijimos que no éramos los únicos, los indígenas huastecos que vivíamos en una vida miserable, ¿no?, sino varios los indígenas que nos han dejado solos, abandonados, sin recursos, sin futuro. Bueno, pues la vida que he llevado pues a nivel muy particular, muy individual, muy personal, pues es una vida que no es vida, pues, ¿no? Desgraciadamente, anteriormente pues éramos nuestros padres, pues las comunidades eran acasilladas, ¿no? Entonces no había libertad, no había condiciones de salir a trabajar a otro lado, menos para ir a la escuela, a estudiar, ¿no?, pues tener una carrera, pues no había esas posibilidades, ¿no? Vas a la escuela con hambre o tienes que ir a trabajar para que comas, ¿no? Pues uno tenía que trabajar desde temprana edad. No había muchas opciones. No había opciones pues para este tipo de preparación, ¿no? Pero nos dábamos cuenta la situación en que estábamos viviendo. Pues desde pequeño pues vi que no era justo, ¿no?, tener una vida de eso, porque nuestros padres o nuestros abuelos que servían a la hacienda, ¿no?, eran hacendados, que trabajaban en la hacienda, ¿no?, ordenaban al ganado, etcétera, pero nunca pudieron comer lo que había allí, ¿no? Siempre era tortilla con chile o con sal o por piloncillo para calmar el hambre, ¿no?, porque no había maíz, ni sembraban, porque pues, tenían que ser sometidos pues al servicio de los caciques, limpiar potrero, hacer las cercas, bañar el ganado, etcétera, ¿no? Entonces nunca tuvieron tiempo para estudiar o para que nos dieran pues una educación adecuada, ¿no? ¿Y eso fue pues, en la década de los 60, los 70, ¿no?, que todavía alcancé a conocer la situación más lamentable de la vida. Los caciques tenían buenas casas, tenían buenos caballos, tenían sus servidores, ¿no?, como esclavos, porque cualquier cosa lo mandan y se van, los indígenas, ¿no?, misiones por todos lados. Se notaba mucho la diferencia que había de clases. Exactamente, ¿no? Entonces, todo eso, después de los 60, los 70, se vino las inconformidades de las mismas comunidades, se van empezando a organizar, pues ya siendo jóvenes, a finales de los 60, ya veíamos esto y ya pensábamos la organización, ¿no? Pensábamos la organización y un grupo de jóvenes de la comunidad estábamos tratando de conocer un poquito. Íbamos pues a participar en donde daban catecismo, veía cómo leían, pero pues yo no podía leer, ¿no? Entonces en eso crecimos. En el principio de los 70 ya nos acercamos un poquito con los sacerdotes, el grupo de jóvenes, y nos empezaron a alfabetizar. Pues yo fui a la escuela según terminé, salí hasta de secundaria, de primaria, por eso cuando platicamos con los antropólogos
nos dicen, usted no eres indígena, no eres campesino, porque los indígenas no hablan así. Le digo, bueno, pues lo está tratando de incapaces, ¿no? Sí, claro. No, pues es un poco de respeto, ¿no? O sea, entonces todo eso, yo le digo, pues la vez pasada me pregunté, bueno, pues a qué grado de estudios tuviste, ¿no? o qué carrera tienes, ¿no? Pues le digo, pues yo me titulé hasta los segundos años de primaria, ¿no? Entonces, ellos nos apoyaron mucho, ¿no? Y al empezar esto, a conocer, leer un poco, escribir un poco, conocer un poco los derechos, tanto como constitucionales, porque en aquel entonces no hablaban de derechos humanos, Sí, claro. sino simplemente la Constitución, la ley agraria, la que nos perjudicaba mucho, porque nosotros teníamos un ejido de 4,000 hectáreas, ¿no? Pero la teníamos parcelitas, que los caciques lo tenían acaparado las tierras y nos daban las parcelitas, ¿no? Entonces la cosa en eso, pues nos dimos cuenta, pues, cómo es posible que son tierras comunales o ejidal, pues el cacique lo tiene a mano y nos presta y nos somete a pagarle con trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces dijimos, bueno, pues esto no es justo. Ya, pues conociendo ya un poco los derechos, nos involucramos con la comunidad y empezamos a ver que ya los ejidatarios ya habían empezado a gestionar la restitución de las tierras a partir de los 63, ¿no? 64. Entonces ya el 71, pues ya nos fuimos involucrando un poquito en la faena de la comunidad, participar, y vimos de que pues, platicábamos con el comisariado que las tierras eran de nosotros y si él veía así, pues que íbamos a rescatar. Entonces el comisariado, Felipe Naranjo Butrón, se pone pues, dice, pues hay que amarrarnos los pantalones porque aquí sí nos van a joder. Sí. Pero vamos a hacer lo que ustedes quieran, lo que ustedes vean que es bueno. Dice. Vamos a dejar de trabajarles a los caciques las faenas de los 2 días, ¿no? Vamos a seguir trabajando las parcelas, no las vamos a dejar. Y no lo dejamos, pero entonces el cacique lo que hacía con sus peones, iban a sembrar pasto en las parcelas, la que no lo íbamos ya a trabajarle, ¿no? Y nosotros nos organizábamos lo más que se pudiera, pues íbamos a arrancar el pasto, ¿no? Sí. Para seguir sembrando maíz, ¿no? Para comer. Y en eso, pues empiezan a matar los compañeros. En 69 matan a uno, el Eleuterio, matan al comisariado, ¿no? Un 5 de febrero. En el 71 nos costó todo, ¿no? Porque pues, ya estábamos recuperando algunas de las tierras, porque uno de los caciques que tenía un terreno, pues eran intocables, ¿no? Y lo tomamos ahí como 40 hectáreas. Sembramos maíz, ¿no? Y se dio los mazorcas grandotas, ¿no? Dijimos, si vamos a seguir así, vamos a tener más maíz, más comida, vamos a poder vivir mejor. Y entonces empezamos a tomar más y más, y eso es lo que le costó la vida, ¿no? Entonces lo matan, después matan a otros que vinieron, preguntaron cómo lo habíamos hecho. Nosotros tomamos porque tenemos los papeles, lo que nos ampara que es de nosotros, ¿no? Ah, bueno, entonces la vamos a hacer igual, ¿no? La gente de Tepeyogatitla en la sierra. Entonces ellos tomaron también su tierra. Llega el gobierno y los judiciales con todos los pistoleros del cacique, pues vienen a masacrar a los compañeros. Ahí murieron como unos 13 trabajando en el potrero, ¿no? Tratando de rescatar sus tierras. Ahí los masacran, los corren de la comunidad, se refugian en diferentes áreas, ¿no? En diferentes comunidades. Ya después nos organizamos nosotros en el ejido y los fuimos a dejar en su comunidad. Seguimos trabajando en la parcela, dejamos, trabajamos 2-3 días, como 5 hectáreas, ¿no? Éramos como 300 compañeros. Entonces en eso ya los sacerdotes ya los empiezan a picar también, dice el gobierno, son ellos los que educaron a estos, se empiezan a educar. Pero no era eso, era la inconformidad y ya no se aguantaba pues el sometimiento a la pobreza y a la explotación pues para servir al cacique, ¿no? Entonces se empiezan a organizar todos, ¿no? A pesar de esta masacre, en lugar de que se calmaran o se asustaran, se enojaron y se generalizan las tomas de tierras, ¿no?
Y en eso nosotros ya nos involucramos y tratamos de rescatar el ejido. Entonces nombran un comisariado, el gobierno llegan con todos los recursos, ¿no? Tratando de dividirnos, o nos dividieron, mete carretera para que fácil llegue el ejército y nos dieron maquinarias que nos íbamos a sacar de la pobreza, ¿no? Como siempre lo han hecho. Dice, entonces ustedes van a ser ricos porque el terreno es muy rico, ¿no? Tiene mucha humedad, van a sembrar y los vamos a apoyar. No los vamos a cobrar nada. Llegaron como 17 tractores y empezaron a limpiar de la parte del cerro. Pero en Las Vegas, donde habíamos tomado las tierras, las mejores tierras, no quisieron entrar porque dicen son tierras ilegales. Entonces, ¿a qué vienen? Si vienen a apoyarnos para que esto se mejore, pues allá en La Vega hay que cultivarla, hay que barbecharla, ¿no? Para sembrar y que se dé mejor. Porque en los cerros, pues de por sí están pelones, pues nos vamos a acabar con nuestros bosques y ahorita se están levantando ya, ¿no? Y no quisieron, y después pues los corrimos, ¿no? Y en eso nosotros pensamos, el grupo de jóvenes o los compañeros representantes del ejido, de que íbamos a impulsar un pequeño proyecto. Entonces yo platiqué con los sacerdotes, ¿no? Del municipio y de Atlapesco, qué posibilidades hay de buscar financiamiento para que no nos vengan a engañar. Porque ya por último el gobierno dice ya deben 37 millones de pesos por el barbecho, todo la maquinaria que los prestamos. Pues dijimos, pues ustedes dijeron que es gratuita y ahora ¿por qué nos cobran? Váyanse entonces con sus tractores. Y en eso pensamos de que podemos nosotros hacer solos. Entonces planteamos con el párroco y dice, vemos, deja platicar. Y entonces pues yo no conocíamos a nadie porque no salíamos pues a ningún lado. Entonces lo que se hizo, se contactó con Senami. Entonces Senami, a través de los recursos que ellos conseguían, nos apoyaron de comprar el tractor. Y entonces el grupo de jóvenes nos prestaron los 11 hectáreas de La Vega, de la mejor tierra, y sembramos. Y la primera cosecha pues, dio como más de 80 toneladas, pues eran mazorcotas, ¿no? Que se dio. Cosechamos, compramos 6 vaquitas, uno se nos murió, 2 caballos, ¿no? Y aparte teníamos la cooperativa, ¿no? Como municipio de parte de la parroquia. Entonces hicimos, con eso ya teníamos 27, ya teníamos el tractor, ya íbamos a comprar más porque ya teníamos la cosecha otra vez. Y en ese momento, pues fue en los 80, ¿no? En 79, pues salimos huyendo de la comunidad porque llegó el ejército. Otra vez. Más de 15,000 ejércitos, ¿no?